poner al señor Pedro Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. El mismo grupo de trabajo de la ONU, además, insta al gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en las que se produjo la privación arbitraria de la libertad del señor Castillo y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Y vamos a empezar el programa nuevamente con el tema tan manido en este programa de la tentativa de indulto para Pedro Castillo. ¿Y por qué vamos a regresar con ese tema una vez más? Que ya parecemos un poco cansones, un poco tercos, un poco obstinados. Es porque el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, de las Naciones Unidas, ha emitido este documento de 3 páginas que creo que debería merecer más atención de la que tiene. En este documento se recogen las opiniones de este grupo de trabajo y se dice, por ejemplo, que el señor Pedro Castillo ha sido víctima de una detención arbitraria. Este grupo de trabajo de Naciones Unidas le pide al gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes. El grupo de trabajo también considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Pedro Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. El mismo grupo de trabajo de la ONU, además, insta al gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en las que se produjo la privación arbitraria de la libertad del señor Castillo y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Esto que parece provenir de una especie de multiverso, de realidad paralela, es efectivamente el documento que ha emitido este grupo de trabajo de Naciones Unidas. Y digo que nos debe preocupar porque, en primer lugar, pareciera que estos caballeros no saben lo que ocurrió en el Perú. No saben que Pedro Castillo perpetró un golpe de Estado delante de una cámara de televisión y lo vio el mundo entero. No saben, además, que tiene gravísimas acusaciones de corrupción sobre su cabeza. ¿Cuál es la detención arbitraria? ¿Cómo arbitraria? Si fue capturado en flagrante delito, fue detenido luego de haber dinamitado la legalidad y el orden constitucional del país que se le confió, del país que debía gobernar y proteger. Entonces, de verdad, a mí personalmente este documento me parece delirante y me preocupa que coincida con la visita del presidente Balcázar a Keiko Fujimori. Hoy justamente ha ido a visitar a esa persona que él dijo que sobre su cadáver sería elegida presidenta. Finalmente la ha visitado y nuevamente en las declaraciones que concede vuelve sobre el tema de la gracia presidencial. Entonces acá me parece que hay una confluencia de factores sumamente preocupante. Es sumamente preocupante que esta misión o consejo de derechos humanos, grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias, trate este tema específicamente ahora y emita este documento a 20 días del cambio de mando, ¿no? Qué curioso, qué oportunidad tan extraña. Y más extraño aún que Balcázar siga hablando del tema y no sea lo suficientemente categórico que uno hubiera esperado de un presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dijo en RPP. Absolutamente cantinflesca la declaración de Balcázar y eso, claro, no nos sorprende, pero sí nos sorprende que no sea capaz de decir no lo voy a indultar. Era bien facilito, era muy simple, porque le quedan 20 días y porque a estas alturas es o parece imposible que tome una decisión en el último tramo de su periodo. Pero él prefiere responder
lo dejamos para el futuro, es una facultad presidencial, como todo el mundo sabe, la Constitución, bla, 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 bla. Muy raro, muy, muy raro. Y más raro todavía es la siguiente correlación de fechas. ¿Cuál es el último día laborable de este mes? El viernes 24 de julio. El lunes 27 lo han declarado no laborable, o sea, han hecho un puente. Entonces, vamos a ver, el 24 es el último día laborable, pero el 23 de julio es feriado. El lunes 27 es no laborable. Y en toda esta conjunción de feriados, ¿no será que en ese último tramo, en ese feriado largo que siempre es aprovechado por los gobernantes para sacar un conejo del sombrero, ¿no será que en ese feriado largo alguien va a firmar con el presidente de la Libertad de Pedro Castillo? Y digo alguien porque se supone que Jiménez Borra, el ministro de Justicia, no lo va a hacer. Él ha dicho que no lo va a hacer y se ha cerrado en su decisión. Pero hay dos posibilidades. La primera, que la firme el Premier. El Premier podría acompañar al presidente Balcázar y firmar la decisión de indultar a Castillo. O podrían defenestrar al ministro Jiménez Borra en el último tramo, y así como acaban de nombrar hoy un ministro de Trabajo para los últimos, ¿qué? 20 días, 18 días, no sé cuántos días faltan, también podrían sacar de un plumazo a Jiménez la última semana, poner a un ministro que dure 48 horas, ¿qué importa? Con tal que firme, y ya está. Y ya está, Pedro Castillo en la calle. ¿Esto le conviene a Keiko Fujimori o se convertiría en un problema? Por un lado, muchos piensan que Pedro Castillo en la calle sería un motivo de incendio permanente. Es un gran agitador y lo demostró en la huelga de maestros durante el gobierno de PPK. Por otro lado, uno podría pensar, bueno, le quita un peso encima a Keiko Fujimori, porque no va a tener que lidiar con ese dolor de cabeza durante todo su mandato. Son opiniones diversas, pero, insisto, es demasiada coincidencia que aparezca este documento, que justo hoy Balcázar se reúna con Keiko Fujimori y que tengamos en el último tramo de este gobierno una cantidad de días feriados que le permiten a este presidente, que a pesar de ser octogenario es bastante ladino, sacar finalmente esa carta de la manga y liberar a su camarada. Yo no lo descartaría. Vamos a ver la visita de Balcázar a Keiko Fujimori para felicitarla, dice. Sí, claro. Él ha tenido la gentileza y la amabilidad de venir a saludarme. Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno. Yo estaría asistiendo a Palacio para seguir en esta conversación. Quiero también comentar a los medios de comunicación que ya los equipos de transferencia empezaron a hacer su trabajo, están recabando información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Muchas gracias, presidenta Keiko Fujimori, por recibirnos en sus oficinas y decir y ratificar lo que usted nos acaba de manifestar, de que esta visita protocolar y amical al mismo tiempo era para reiterarle nuestra felicitación, en primer término, y segundo, porque lo hicimos justo el mismo día que estaba siendo reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, y luego invitarlo a Palacio de Gobierno para intercambiar ideas. Yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos, lo que decide el país es el diálogo permanente entre todos los peruanos. Y también hemos conversado varios puntos de vista sobre el problema. Yo le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna. El periodista Fernando Carvalho tuvo un intercambio con el congresista Ilich López. La razón, esta propuesta ridícula y francamente risible de condecorar al expresidente José Gerí. ¿Y por qué digo que ridículo y risible? Porque José Gerí fue vacado por las razones que todos recordamos perfectamente, porque pasó hace poquito nomás. Entonces, una cosa es que él haya regresado al Congreso después de las travesuras que cometió como presidente, y otra cosa muy distinta es que lo quieran condecorar. Pero claro, estamos en el Perú y es
la dimensión desconocida. Todo es posible. Escuchemos. Muy bien, Carvalho, ¿eh? No tengo nada que añadir. Suscribo plenamente lo que le respondió a Illich López, que es algo así como el mejor amigo, el pinky friend, el presidente del club de fans de Gerí, ¿no? Hay ahí un cierto arrobamiento, un cierto deslumbramiento de Illich López por Gerí, no sé por qué. Bien, nosotros hoy tenemos un reportaje sobre quién es quién en la famosa comité de transferencia. Y dentro de estos personajes figura el señor Marco Vinelli, a quien Keiko Fujimori ha llenado de halagos. Entonces vamos a escuchar primero los halagos de la presidenta electa y luego veremos el reportaje con cuáles son los anticuchos de cada uno de ellos. Y con referencia al señor Marco Vinelli, él ha sido funcionario público y como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia. Él ya ha aclarado estos procesos de investigación que él tiene, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo que conoce el sector, sobre todo de la agricultura, en la cancha. Hacemos también una convocatoria al sector privado, para que ellos también colaboren frente al fenómeno del Niño. En la reunión que tuve con Julio Velarde, él fue muy claro en señalar que todas las cifras, las estadísticas, las proyecciones son muy positivas y optimistas para el Perú. Lo que a todos nos preocupa es la catástrofe que pueda ocasionar el fenómeno del Niño. Nos preocupa a todos, sin duda. El fenómeno del Niño está a la vuelta de la esquina y todo indica que será bastante mayor a los que hemos sufrido en otros años. Pero también nos preocupa que algunos de los miembros del comité de transferencia no sean precisamente ejemplares. Y algunos dirán, es demasiado temprano para empezar a investigar al entorno de Keiko Fujimori. Sí y no, porque ahora más que nunca, tanto la presidenta como su equipo tienen que tener doble cuidado a la hora de elegir a sus colaboradores y elegir a las personas que tienen que acompañarla en estos primeros días. Marco Vinelli sí, efectivamente, tiene un montón de procesos, ¿no? Un funcionario público normalmente los tiene, en el Perú sí, claro que sí. Pero hay que separar la paja del trigo. Y acá estamos viendo también que hay personas que han estado muy cercanas, por ejemplo, a César Acuña. Muy cercanas, por ejemplo, a la señora Boluarte. Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de mostrar en un reportaje. Pero antes, vamos a ver lo que ha pasado en el Congreso con la comisión permanente que finalmente aprobó incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano. Adelante. Han votado a favor 13 congresistas más Rospigliosi, 9 votos en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar los delitos de lesa humanidad. Siguiente tema. Muy bien. Bien, más adelante veremos a Fernando Rospigliosi defendiendo de manera bastante cerrada y firme a los policías de la comisaría de Manchay, donde un menor de edad murió asfixiado, ahorcado, estrangulado, ¿no? Eso lo vamos a ver, es más, lo podemos ver ahora mismo, porque Rospigliosi ha pedido que se promulgue la ley que pasa al fuero militar los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas o al fuero policial los delitos cometidos por efectivos de esa institución. Él ha dicho que si Balcázar no promulga esa ley, la va a promulgar él mismo. No me estoy inventando, eso es lo que ha dicho. Bien, podemos estar muy de acuerdo con Rospigliosi cuando dice que defender a los criminales o a los terroristas contra los militares o los policías es un pingüe negocio.
Lo sabemos, somos testigos de ello y lo hemos visto en múltiples oportunidades, muy especialmente en el caso de los comandos de Chavín de Huántar que rescataron a los rehenes de la residencia del embajador japonés. Sin embargo, que estemos de acuerdo en eso no significa que podamos acompañar a Rospigliosi en su afirmación bastante temeraria de que el menor de edad que murió en la comisaría de Manchay es un delincuente juvenil que se suicidó. Esa es una conclusión a la que Fernando Rospigliosi ha arribado, pero que de ninguna manera se extrae de la investigación ni de los documentos que se tienen a la mano hasta este momento. Un menor de edad que muere en una comisaría es un caso terriblemente grave que merece toda la investigación. Y es muy peligroso relativizarlo diciendo el delincuente juvenil que se suicidó. Porque el señor Rospigliosi no tiene pruebas, y creo que nadie las tiene, de que esa muerte terrible ocurrida en una institución policial haya sido el suicidio de un delincuente juvenil como él tan ligeramente se atreve a declarar. Escuchemos. Aquí también han sido enviados varios de los policías que estuvieron en la comisaría de Manchay. Fue atrapado por los propios ciudadanos a los cuales estaba robando y fue golpeado por los ciudadanos y según dicen también por el serenazgo y fue llevado a la comisaría de Manchay. Por razones preventivas, claramente que este individuo había sido golpeado cuando fue entregado a la comisaría. No fue golpeado en la comisaría, sino antes de ser entregado a los policías. Y que además estaba drogado, dio positivo para cocaína, porque desgraciadamente hay un sesgo contra la policía y a favor de la delincuencia. Y eso es intolerable. No podemos permitir que constantemente se esté acusando a los policías de cosas que no han hecho y favoreciendo a los delincuentes. Entonces es muy lamentable que este delincuente juvenil haya muerto, se haya suicidado, pero de ninguna manera debe culparse sin investigación alguna a los policías cuando todos los hechos muestran que ellos no son responsables de esta muerte. Bien, yo creo que estamos todos de acuerdo en que en el país se vive una explosión delincuencial que hay que combatir con toda la firmeza. Estamos todos de acuerdo en que la población está aterrorizada por las extorsiones, por los asaltos, por los crímenes. De acuerdo. Pero mucho cuidado con irnos al otro extremo. Y a mí me da la sensación de que Rospigliosi en esta declaración, sobre todo en esta declaración, se va al otro extremo. Y él dice, el delincuente juvenil que era drogadicto porque consumió cocaína, se suicidó. Bueno, pruebas. Queremos ver pruebas. Porque no puede suceder que un menor de edad muera por razones que se investigan en una comisaría. Lo que pasa es que estamos hablando de la comisaría de Manchay, de una zona sumamente pobre de esta ciudad. Si esto hubiera ocurrido en la comisaría de San Isidro, o en la comisaría de La Molina, o en la comisaría de Miraflores, sería un escándalo internacional que un menor de edad muera ahorcado en una comisaría. Pero como es en Manchay y los padres son pobres, entonces se puede decir cualquier cosa porque ya el joven murió y ya no se puede defender.